Pues mucho gusto, Lalo. Mi nombre es José Luis San Miguel Garza. Me dicen Pepe, vengo de operaciones ahora tan critical en esta nueva etapa de mi vida. 25 años, 3 de experiencia y muy agradecido de estar aquí. Excelente. Bienvenido. Hola, mi nombre es Alma, yo estoy en operaciones marítimas, tengo 22 años, es mi primer trabajo en operaciones marítimas, en general la logística, entonces actualmente me está gustando mucho y espero aprender demasiado. Excelente. Bueno, yo soy Valeria Villa, ¿qué más? Tengo 29 años, ya casi 30. Estaba en operaciones marítimas, ahorita estoy en carga proyecto, me gusta más, me apasiona un poquito más la dificultad y todos los retos que se vienen con ese cambio de submodalidad, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Soy foránea y me encanta el sentido de pertenencia que tienen todos aquí en Racing. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, Lalo Aros, 51 años, 20 años aquí en Racing Cargo. Un fun fact, diría Efren, me gusta mucho Star Wars. A lo mejor muchos ya lo saben y es muy obvio, pero por si quedaba una duda lo quería aclarar. Mucho gusto, Lalo. Yo soy Efraín Cuenca, tengo en unos días 29 años y soy ingeniero, de hecho, justamente. Y pues llevo unos 6 meses, un poquito más, en Racing y nada, estoy muy emocionado de estar aquí. Bienvenido, Efren. Yo soy David Alcaraz, tengo 33 años, estoy como Carrier Sales aquí en tu empresa, tengo 6 meses trabajando aquí, tengo desde los 18 años en el ramo logístico, pues ya vamos algo correteadones así en el ámbito, muy contento, muy a la expectativa de cómo va desarrollándose todo, ¿verdad? Sí, es a la orden de todos ustedes, ¿verdad? A ver, una pregunta, Lalo. ¿Cuál fue la razón y por qué te nació la India en específico? Pues bueno, yo creo que en el tema de la India, pues definitivamente obedece a una estrategia de negocio. Yo creo que como todos sabemos, China siempre ha sido un país muy importante para el tema del comercio y la India no se queda atrás, pero siento yo que la India cada vez ha ido cobrando más relevancia año con año y sobre todo muchas inversiones, inclusive asiáticas, se han ido precisamente a ese país, ¿no? Entonces siento que es una región que de una forma u otra, la relevancia que ella tiene, pues obviamente ya es una realidad, pero va a ir cada vez cobrando más y más fuerza, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante estar ahí y pues obviamente ir creciendo con esa inercia. De hecho, se ve mucho el crecimiento en cuanto a volumen, tanto FSL como LSL, de la ruta de Navasheva a Manzanillo. O sea, en, no sé, 3 años yo he visto impresionante el crecimiento de esa ruta. Sí, y aparte de la carga contenerizada y obviamente marítimos, regulares, aéreos y demás, creo yo también que últimamente de un tiempo para acá hemos también traído mucha carga proyecto, y yo creo que eso es algo que se va a ir viendo todavía cada vez más, ¿no? De hecho, Sí, estaría muy bien explotar ese mercado de la carga Sí. proyecto. Y se reciben todos los embarques. creo que una de las cosas que decíamos mucho era que para la perspectiva que hemos visto ahora ya estando allá, es que invertir en India hoy es como si hubiéramos invertido en la China de los 80, 90. Exactamente. Entonces, tal vez no estábamos en la posición que estamos hoy para haber invertido en la China de los 80, 90, pero sí estamos en la posición para invertir en la India de los 2020. Así es. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros hemos querido hacer, ¿no? Obviamente hay compañías transnacionales que ya tienen presencia, pero nosotros de una forma u otra sentimos que es algo muy importante hacerlo en este momento y siento yo que lo que se conjugó el equipo y el ambiente que logramos hacer en la oficina, creo yo que fue muy, muy palpable, ¿no? Créanme que lo que ustedes pudieron ver en video no le hace justicia a lo que se vivió ese día, ¿no? Estuvo muy padre.
¿Y sientes que hubo como la barrera cultural de iniciar un negocio en la India? O sea, me refiero por toda la onda religiosa Sí. que se maneja allá. Me imagino que es muy diferente Sí. que cuando abriste otras sucursales, no sé, en Sí. Italia, que es un poquito más similar, ¿no? Sí. Fíjate que siempre me considero una persona muy respetuosa de las ideologías, ¿no? Entonces, siempre he creído que, y yo creo que eso viene de parte de mi mamá, ¿no? O sea, sé que existe un ser supremo, sea quien sea en el que nosotros profesemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que bajo esa premisa es con lo que hemos hecho todas estas inversiones de una forma u otra, siempre respetando la cultura, respetando la religión. En su momento se hizo algo, digamos, similar en Hong Kong, y aquí en la India lo primero que se hizo fue buscar respetar esas tradiciones, ¿no? Y porque yo creo que es lo primero que es algo hasta cierto punto que puede sonar muy sencillo, pero hay compañías que lo pueden pasar por alto. Y creo yo que es algo que está literalmente en nuestras manos el poderlo hacer. Siento yo que fue algo que se ejecutó bien. Siento yo que, más allá de decirles que fue bien recibido, fue muy apreciado por parte de nuestros compañeros. Inclusive para muchos fue sorprendente el que nosotros nos hayamos tomado la molestia, ¿verdad?, de hacer todo eso, y lo vieron como buenos ojos, fue muy bien recibido, y creo yo que empezamos con el pie derecho ahí, ¿no? Yo creo que sí es un punto muy importante porque incluso en empresas extranjeras que llegan aquí a México, pues ellos se quedan con sus mismas creencias del país de origen, Lo ¿no? pasan por alto. Ajá, entonces pues es el mexicano el que se tiene que adaptar para entrar a una empresa de pues otro país, no por echarle tierra a alguno en específico. Entonces es un punto muy importante para que el racer en India se sienta cómodo, trabaje con gusto y tengan el mismo sentido de pertenencia que a lo mejor en los otros overseas tenemos. Fíjate que desde el punto de vista cultural, ya laboral, también era algo que, pues digamos, si bien conozco mucha gente de la India ya de tiempo, pues no me había tocado la parte ya de la compañía como tal, y la verdad me quedé con un muy grato sabor de boca, ¿verdad? Pero obviamente todo eso viene detrás con toda la labor que se hizo, ¿verdad? Que se logró conjuntar, y el momento que ya empezamos a convivir con todos, pues te topas con gente muy preparada, muy agradecida, más allá de lo que ya platicamos de la parte cultural religiosa, muy agradecida por la oportunidad de poder estar en la compañía. Varios de ellos ya seguían a la compañía de hace tiempo, e inclusive por ahí algunos de ellos también ya le habían brindado servicio a Racing Cargo estando en otro forwarder, lo cual también para mí fue muy grato, ¿no? Sí, ya era muy sonado Así el es. nombre de Racing Cargo. Así es. ¿Y como cuánto tiempo tuviste que planear este proyecto nuevo para decir, hoy me siento listo, hoy siento que ya podemos iniciar, dar el primer pasito, ahora sí que poner la primera piedra? Sí, yo para creo que dar- fue de un año para la fecha, ¿no? O sea, un año para atrás. Un año digamos, de preparación, y pues ya lo que se tarda en ejecutar, ¿verdad? Digo que no necesariamente es tan rápido, ¿verdad? Pero yo creo que el trabajo previo se hizo a lo largo de un año. Sí, pues toda la investigación, ahora sí que Así estar es. amasando la idea hasta que pudieras Sí. ejecutarla. Sí, tal cual, Qué padre. tal cual. ¿Qué se siente que hay gente que te busca o que busca Racing Cargo para trabajar contigo? ¿Qué es lo que tú sientes al momento de que te buscan? Fíjate que, pues primero que nada, mucho orgullo. Realmente, digo, obviamente a estas alturas del partido, antes cuando me tocaba hacer el one man show, ¿verdad?, que yo era el que operaba, el que vendía, el que hacía carry sales, el que hacía todo, pues bueno, ¿verdad?, ya me enfocaba yo precisamente en darle seguimiento a eso. Ahorita pues ya no me corresponde. Lo único que sí me corresponde es, yo siempre he dicho que por mí nadie se va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Entonces, si así me escriban 100 personas, a las 100 personas les contesto. Y ya les digo, oye, pues esta parte la puedes ver con esta persona, ¿verdad? Ya no me compete a mí. Porque luego dicen que mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Luego ahí anda uno diciendo cosas o prometiendo algo que no, o sea, que necesariamente no va a suceder, pero sí yo les paso el contacto y demás, ¿verdad? Pero realmente, contestando así concretamente tu pregunta, pues definitivamente mucho orgullo, ¿no? Porque es algo que se construyó durante 20 años,
y realmente para mí sí fue sorprendente el ver que con esta apertura, pues yo creo que todos los indicadores que teníamos de la compañía en cuanto a temas de seguidores y demás se incrementó muchísimo. Mucha gente, más allá de escribirnos para felicitarnos y demás, mucha gente para ponerse las órdenes, ¿no? De ver qué es lo que se podía hacer. Y realmente nunca me había tocado con una apertura ver ese rastre, ¿no? que se tuvo, y la verdad estoy muy contento. Qué bueno. Oye, ¿y cómo empezaste en el mundo logístico? O sea, ¿cuál fue así de que tú digas, aquí me enamoré de la logística y yo dije voy a poner mi furgo? Pues fíjate que fue de rebote, porque realmente, así como Efraín, yo también soy ingeniero. Entonces, realmente, pues es una historia así media sui generis, porque pues ahora sí que no encontraba trabajo. Andaba batallando mucho para encontrar trabajo, y en el trabajo que me dieron la oportunidad era en el área de exportaciones. Y realmente yo no quería, o sea, yo quería en el área de producción y balanceo de líneas y cosas de esas, ¿verdad? Era lo que yo quería. Yo creo que todos los ingenieros soñamos con eso, y ya la realidad nos da una gran cachetada, ¿verdad? Pero según yo era lo que quería hacer, no encontraba trabajo en esa área, y finalmente logré acomodarme en las exportaciones en Cervecería Cuauhtémoc, y después de ahí pasé a Secha Robinson. Estuve 6 años en Secha Robinson, y después ya me aventé a crear Racing Cargo, pero realmente fue algo así de rebote hasta cierto punto, ¿no? Digo, porque realmente no era, o sea, si me preguntas si así me veía yo, pues realmente no. Digo, yo me estaba preparando para una carrera dentro del mundo de la ingeniería, de la manufactura, etcétera, ¿verdad? Pero las cosas sí se dieron, y la verdad, pues, muy agradecido con la vida y con Dios pues ahora sí que de haberme brindado estas oportunidades, y sobre todo aprovecharlas, ¿verdad? Oye, entonces estabas como comercial. No, fíjate que yo inicié en operaciones. ¿Operaciones? Sí, inicié en operaciones, bueno, primero inicié trayendo el café, ¿verdad? Yo creo que en esos años se usaba más, ¿verdad? Era el que ya te contrataron para traer los tacos y el café, y pues bueno, poco a poco yendo uno queriéndose ganar un lugar, y sobre todo tener la oportunidad de poder demostrar. Posteriormente, claro que pasé al área de ventas, pero eso fue pues tiempo después, digo, no fue inmediato. Realmente me tocó, pues ahora sí que aprender, ahora sí que a golpes, ¿verdad? La parte de la operación y demás, ¿verdad? ¿Y qué te gusta más? Ay, perdón. Pues mira, yo creo que las dos cosas tienen lo suyo. Siento yo que la operación me dio todos los argumentos para salir a vender, ¿verdad? Y yo siento que las satisfacciones que me dio el poder ya estar del lado de ventas fue el poder estar, digamos, en la calle conociendo a los clientes y demás, pero realmente para poderme desenvolver, pues eso se lo tengo que agradecer a la operación, 100%. Sí, pues tienes que saber Si qué no, estás no se vendiendo, podía, ¿no? sí, claro, Sí. claro, definitivamente. De hecho, yo te quería preguntar, Lalo, tienes empresas ahora sí que por todos lados, ¿verdad? En el mundo tienes muchas oficinas, y cada una de esas oficinas está conformada por diferentes áreas, ¿verdad? Dentro de estas áreas, ¿cuál es la que para ti es la médula espinal para que Racing Cargo sea lo que es ahorita por 20 años, ¿verdad? Pues yo creo que, mira, sin duda yo creo que cualquier persona te diría que el motor de cualquier negocio son las ventas, lo cual sí lo es. Pero creo yo que para mí lo que más siempre he cuidado es la parte del recurso humano, ¿no? Entonces, y creo yo que lo vuelvo a reconfirmar ahorita con el tema de la India, precisamente por eso, porque yo creo que cuidamos mucho ese aspecto en el recurso humano, cuidamos mucho el que la gente sintiera ese apego cuando la compañía pues prácticamente todavía no arrancaba, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hay una cultura creada de la compañía, que la gente para el momento de que fue contratada, y si bien antes no había vivido lo que es trabajar dentro de Racing Cargo, siento yo que la gente ya lo traía, ¿no? En el momento que me tocó conocerlos ya personalmente, saludarlos, presentarme, platicar con ellos, eso te habla de todo el trabajo que se ha hecho atrás en ese sentido, ¿no? Entonces ya, independientemente de lo que nos vamos a dedicar en el día cada quien, a lo mejor yo vendo, tú operas, y tú haces esto, tú haces aquello, siento yo que esa parte es la amalgama para poder tener pues ahora sí que un buen desempeño, ¿no? ¿Y soñaste con esto 20 años atrás?
pensaste que ibas a llegar a ser. Digo, te digo, desde que tengo 18, ya un tramo, y siempre escuché Racing Car, ¿verdad? Yo entré o sea, yo empecé y ustedes ya estaban. Sí. Pero pues obviamente los vengo siguiendo. Claro. De muchos tiempo para acá, trabajé en empresas de transporte, me tocó darle servicio. Sí. Pero la verdad es que yo no dimensionaba en verdad el tamaño de lo que es. Tú como dueño y fundador, en algún momento pensaste que el día uno que dijiste Racing Cargo SACB, Sí. voy a llegar en 20 años a acá. Aquí. Como tal, no, digo, siéndote honesto, yo creo que que es lo que sí me trazaba, obviamente, pues era una compañía exitosa que de una forma u otra pudiera tener un sello característico, ¿no? Entonces, creo yo que eso fue en lo que me enfoqué, en que el sello característico de la compañía fuera uno determinado. Creo yo que eso fue lo que me ayudó a diferenciarnos, ¿no? Y creo yo que también de rebote le ayudó a la compañía a crecer, ¿verdad? Porque realmente Racing Cargo fue creada bajo la premisa de todo lo que yo no tuve, ¿verdad? O sea, como trabajador, cuando me tocó a mí estar en otras compañías, de lo cual yo crecí, yo quería que la gente sí lo tuviera, ¿verdad? Entonces, al momento de que arrancamos y que cuidaba yo esos detalles, sobre todo como te digo, de la parte de recursos humanos, ¿no? O sea, la parte humana que no se pierda, que pues es todo un reto, digo, porque una compañía, antes yo te puedo decir que conocía prácticamente el 100% de todos los que laboran en la compañía, ¿verdad? Hoy para mí es difícil. Antes me generaba un estrés muy grande eso, el que ya había personas que no conocía y demás. Ahorita ya lo logro digerir mucho más fácil. No significa que no me genere algo de estrés como quiera, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque si se fijan en algo que yo pondero mucho es esa parte, ¿no? Pero realmente yo sí sabía que íbamos a hacer algo bueno, sí. Yo creo que el tema del tamaño y la relevancia ya lo pongo como en un segundo término. Yo creo que eso llega como añadidura, ¿no? Como algo, como consecuencia de... De hecho, justo lo que dices yo es algo, digo, no sé si te ha tocado ver, pero siempre que viene un proveedor, que esa es mi parte, ¿verdad? Es Sí. el carrier sales. Siempre hay un pequeño tour al final de la junta. Y les muestro las oficinas y les platico de la cultura de Racing Cargo. Algunos de ellos me lo han comentado, otros no, pero sí es algo que siempre sale a colación, la apertura que tienes tú. O justo ahorita mencionaba, yo les contesto y los dirijo a la gente para que puedan trabajar y colaborar con nosotros. Y yo les he dicho, mira, yo trabajé aquí, allá y así, y jamás había vivido esa parte donde un CEO, un dueño, fundador, te conteste un Instagram y te redirija. Normalmente no se da. O sea, no es algo muy común que contesten y te guíen. No, pues le escribirán, pero pues no te va a contestar, ¿verdad? Sí. Y le digo, es algo que yo admiro mucho y la verdad se ve y se agradece la apertura que tienes, el tema que siempre has platicado de si está mi puerta y estoy yo y está abierta. Aquí para eso, Para eso estamos y es algo que yo les digo, hay que agradecerlo, tanto nosotros como empleados, como ellos como proveedores, ¿verdad? Porque estoy seguro que es la misma apertura para ellos. Sí, claro, digo, yo creo que no es otra cosa más que congruencia, ¿no? Sí, claro. Hay que ser congruentes porque, pues como dicen, ¿verdad? Ahora sí que de lengua me echo un taco, ¿eh? Sí. ¿De qué sirve estar platicando algo que no se ejerce en el día a día? Entonces yo creo que eso es algo que ha sido pues un sello característico de la empresa, ¿no? Sí. Y actualmente con esta apertura nueva que hiciste en la India, ¿cuál crees que sea tu reto más grande que vas a enfrentar? Pues yo creo que como tal el día de hoy yo veo tanto potencial en esa oficina, más allá del mercado, más allá de todo lo que ya sabemos que existe actualmente ahí. Siento yo que la gente que se contrató, y no dudo y no porque nosotros los hayamos contratado, claro que hay gente muy talentosa, ¿no? Pero siento yo que es un país en donde la gente se prepara muchísimo, porque evidentemente es como ahorita que comentaba Efren, Efren hablaba de la China de los 80s, ¿no? Yo creo que inclusive en la actualidad, pues obviamente no es un secreto que son muchas personas, obviamente entre más personas pues es más competencia, ¿no? Entonces yo siento que en la India es algo similar
y la gente se prepara mucho. Y yo veo que la actitud de la gente es muy propositiva, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto es siempre tener puestos para esa gente. Yo siempre lo veía aquí, ¿no? Digo, oye, mi gran reto dentro de la compañía es hacer crecer a la gente y como añadidura también la compañía crece como una consecuencia de. Entonces, ver a la gente que se contrató, ver la capacidad que tiene, ver los alcances, pues no nada más me obliga a mí a, obviamente, estar cerca para poder hacer crecer, sino también hacia dónde van a ir ellos, ¿no? Como profesionistas, inclusive la oficina como tal, como empresa, ¿no? Digo, porque yo le veo un futuro muy grande e inclusive ciertas posiciones que a lo mejor ahorita se estaban proyectando tener aquí o en algún otro país, a lo mejor las vamos a tener allá, ¿verdad? Entonces, son retos importantes los que se vienen. Okay. Y uno de los enfoques principales al abrir esta nueva sede, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser su enfoque? Principalmente, no sé, operaciones, se van a enfocar ahorita en ventas, van a tratar de llevar todo en conjunto. ¿Qué es lo primero? Pues bueno, ahorita prácticamente con lo que nos estamos preparando mucho es con la parte operativa, ¿verdad? Yo creo que las ventas, no que lleguen solas, digo, tampoco es como que con una varita así sí, como Harry Potter, ¿verdad? Pero realmente siento yo que el enfoque es de una forma u otra capitalizar todo lo que ya tenemos, inclusive no nada más aquí en México, sino con el resto de los overseas. Siento yo que hay muchos proyectos que ya se habían tocado la puerta, que ya se estaban gestando, que ahorita estamos logrando cerrarlos, ¿no? De hecho, prácticamente el primer día que abrimos ya se hizo el primer embarque, ¿no? Entonces, eso, pues la verdad es muy reconfortante el poder decir eso, ¿no? Entonces, siento yo que ahora sí que la empresa de una forma u otra arrancó con el pie derecho y vamos a poder capitalizar mucho de lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Básicamente el enfoque es ahorita moverse entre las empresas, entre Racing Cargo México, Racing Cargo Alemania, Hong Kong. Hong Kong también. Sí, porque en la fuerza de ventas, por ponerte un ejemplo, no toda, pero parte de la fuerza de ventas que tenemos nosotros ahorita en Hong Kong, un mercado muy importante es la India. Entonces, también nos va a servir mucho eso. Ok. Sí. Y en el tema de industria, tú, Lalo, ¿cómo ves? Digo, fue un año difícil. Lo sabemos todos, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos nuestros colegas y tanto competidores como proveedores saben que fue un año difícil, un año muy retador. Pero yo siento que el 2026, no voy a decir que va a ser sencillo porque no lo va a ser, digo, les mentiría, ¿verdad? Pero realmente siento yo que estamos preparados para eso, ¿no? Siento yo que este año me tocó ver con mucha tristeza, digo, ciertos cierres de compañías que a lo mejor ya no lo lograron, estaban a lo mejor demasiado encasillados en ciertos nichos de mercado que en su momento te hicieron fuerte y ahorita... Justo lo que te iba a preguntar, sí. ¿Qué nicho? Sí. Pues yo creo que siempre, a mí siempre me ha gustado, el diversificar, ¿no? El no tener todo centralizado en algo en particular. Yo no te puedo decir ahorita un nicho en particular como tal, ¿verdad? Simple y sencillamente es tener bien balanceado nuestro, ahora sí que los mercados a los cuales atendemos, no necesariamente estar muy cargado para un lado o hacia el otro, ¿no? Simplemente es tener ese balanceo. Que creo yo que como compañía siempre lo hemos logrado tener. Ha habido años donde hemos estado más cargados de un lado que de otro, pero al final del día eso yo creo que siempre nos ha ayudado, ¿verdad? Y es que el hecho de manejar muchos commodities y no nada más en, no sé, sector automotriz, sí, también hace que Racing sea muchísimo más sonado ante tanto los clientes como con otras empresas, porque pues tú puedes conocer forwarders que dices, no, pero pues es que ellos nada más le mueven al sector automotriz. Sí. Y aquí pues, como dices, no es el punto tener un solo nicho, sino estar bien enfocados, pero bien diversificados, para que aparte de que pues entre palabras de clientes a clientes se recomiende, pues es el mismo marketing que nosotros como Racingers le estamos haciendo a la empresa. O sea, personalmente a mí muchas personas, muchos colegas me han dicho, jálame para tu empresa, jálame, se ve que se la pasan increíble, se ve que así, entonces... Para bien, siempre está Racing en boca de muchas personas, claro. Tanto que somos igual ejecutivos o trabajamos en el mismo rubro, como se comentan otras personas que pues a lo mejor, no sé, ingenieros o así, y tienen a Racing en la boca por todo lo que uno mismo publica, no sé, claro. Redes sociales o así, ¿no?
O sea, porque ya saben y te dicen, oye, ¿y ahí mueven tal? Sí, sí lo movemos. Y luego, ay, no me pasas un contacto. Y esas son las mismas como ventas indirectas que podemos hacer nosotros, pues ahora sí que sin darnos cuenta casi. Sí, yo creo que al final del día, como cualquier mercado, la mejor recomendación es la de boca a boca, ¿no? Así también, digo, claro que como siempre va a haber retos y va a haber situaciones en donde las cosas a lo mejor no van a salir como uno quisiera, pero pues como siempre he dicho, a los buenos proveedores se les conoce en los momentos difíciles, ¿verdad? Claro. En donde hay que levantar el teléfono y hablar con la verdad con los clientes. Y siento yo que eso es algo también de lo cual nos hemos caracterizado mucho, el poder siempre, pues ahora sí que atacar el problema desde un inicio y de raíz. Digo, pues como siempre le digo a los clientes, no les podemos prometer que no va a suceder ningún imponderable, pero sí que vamos a actuar, pues ahora sí que con celeridad para poderlo solucionar, ¿no? Digo que al final del día, pues es para lo que nos pagan, ¿no? Y ser muy transparentes. Yo pienso que, o sea, el hecho de brindarle la confianza al cliente de yo sé de lo que estoy hablando y te voy a decir, mira, estos son los buenos escenarios, los malos escenarios y esto es cómo yo lo puedo resolver. También le da la confianza de que dice, pues, mira, ni me tengo que estar preocupando porque saben lo que están haciendo. Sobre todo eso, ¿no? Digo, al final del día yo creo que cuando ves ese resultado, ¿no? De que de una forma u otra la gente se llega a expresar de la compañía, es pues prácticamente todo lo que se ha construido a lo largo de 20 años, ¿verdad? Porque inclusive ha habido momentos muy difíciles en donde las cosas a lo mejor no salieron como nosotros las habíamos planeado, pero el cómo atacamos el problema y cómo le dimos la solución deja un buen sabor de boca con los clientes, ¿no? Y eso es algo que de una forma u otra ha sido ese sello característico de la empresa y creo yo que es lo que pues humildemente nos tienen en el lugar donde estamos en este momento. Yo creo que también algo que me llama mucho la atención y es algo que veo un poco desde afuera también, es esta parte de que la gente regresa. O sea, a veces me ha tocado ver muchas personas que se han ido, sí, los conozco, regresan y le pregunto, oye, digo, por pura curiosidad, ¿no? ¿Por qué regresaste? Se dan cuenta que allá afuera es una guerra, sí, literalmente, y que pues muy difícil encontrar un lugar como Racing Cargo, ¿verdad? O sea, pero siempre es bueno conocer. Claro. Siempre yo le digo a la gente cuando me ha tocado, ¿no? Que de una forma u otra dice, oye, es que fíjate que tengo esta oportunidad, etcétera. No, pues adelante. Digo, al final del día, yo como siempre he dicho, digo, no hay como tal una política de no recontratación, ¿verdad? Digo, siempre les comento que los buenos elementos siempre van a ser bienvenidos. Yo creo que la forma como nosotros nos retiremos de una empresa, sea de Racing Car o de la que sea, más allá de que tengan políticas o no de no recontratación, siempre habla bien de nosotros, ¿no? Entonces, por lo regular yo les puedo decir que en el 95%, 90% de esas ocasiones cuando la gente se ha retirado y que vuelve, ha sido por eso, ¿no? Y creo yo que sirve mucho porque ya tienen con qué comparar. Exacto. ¿Verdad? Sobre todo cuando ya tienes con qué comparar y de una forma u otra, a lo mejor no que no valoraras, pero entiendes muchas de la razón de las cosas. Claro, sí. De hecho, a mí, digo, regresando un poco también al tema de la India, obviamente, dada pues, la gente con la que hablas, ¿no? Y la gente con la que convives, toda tu perspectiva, que yo creo que es mucho más global que la nuestra, tal vez. A mí me interesa mucho saber qué has escuchado sobre la India. Fuera de si valiera la pena o no invertir en ella, sí, ya estamos ahí. Más bien es ¿qué cosas ves como riesgos? Porque obviamente toda inversión tiene un riesgo, ¿no? Claro. Habrá riesgos en todos los países en los que estamos, hay un riesgo. En todos hay. Exacto. Pero desde tu perspectiva, tanto personal como lo que has escuchado alrededor de tus contactos conocidos, ¿qué riesgos ves en la India, ¿no? Como inversión. Pues yo creo que son los mismos riesgos que hay en cualquier otro país, ¿no? O sea, realmente son temas políticos, para empezar, digo, son cosas que pues definitivamente están fuera de nuestras manos. Nosotros no podemos hacer gran cosa, ¿verdad? Digo, creo que dentro de las cosas que se hacen como un pre-work, antes de decir vamos a abrir en tal o cual lugar, pues se revisan, ¿no? Digo, al final del día no hay nada escrito, ¿verdad? Digo, realmente como tal, el riesgo per se no es algo que yo vea así
perceptible, ¿no? Digo, al final del día, desde el momento que uno se levanta, pues ya existe el riesgo de cualquier cosa, ¿verdad? De resbalarte en tu casa, de salir o cosas de ese tipo. Yo en el tema de los negocios sí me considero una persona que me gustan los retos. Yo creo que me gustan los riesgos, yo creo que se me nota mucho, ¿verdad? Digo, Dicen, el que no arriesga no el gana. que no arriesga no gana, ¿verdad? Pero a veces siento yo que a veces arriesgo de más, ¿verdad? Pero al final del día siento que el saldo y ese balance ha sido positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho que la compañía haya crecido, ha hecho que de una forma u otra, como tú bien lo dijiste, Fren, el ir aprendiendo cada vez más. Yo la primera vez que puse un pie en Asia fue hace 15 años y realmente me cambió la perspectiva de las cosas, de todo lo que yo creía saber creo que ese fue el primer gran cambio en mí. Y obviamente no significa que actúe de forma inmediata porque pues más allá de que se pudiera o no, pues no era el momento, ¿no? Pero ahorita que, digo, no es como que haya sido la primera vez que he ido a la India, ya había ido antes, pero no me refiero con el enfoque de negocio, de inversión. Ahorita que ya lo hacemos de esa manera, créanme que también hubo un cambio como en aquella ocasión en China, ¿no? Te abre más tu mente. Sí, o sea, realmente créanme que fue algo muy impresionante el ya estar observando. Me considero una persona muy observadora de todo eso, el cómo fuimos recibidos, el cómo, pues tú estuviste, Ifren, el ver la gente del consulado mexicano, cómo nos acogieron, cómo nos están recomendando con otras empresas mexicanas que están invirtiendo en la India, el que nos hayan dicho que somos la primera empresa de nuestro rubro que va de México hacia allá. Pues la verdad me gustó mucho, ¿no? Y habla mucho de lo que estamos haciendo como empresa. Y al final del día yo creo que eso se reduce a que son oportunidades para todos. Claro. Porque al final del día este tipo de inversiones lo que hace es que la rueda gire y que gire más rápido. Entonces lo que se iba a dar, si iba a haber una oportunidad para cualquiera de nosotros en un futuro cercano, hace que esa oportunidad se dé más rápido, ¿no? Precisamente por ese movimiento. Yo creo que uno de los principales retos para mí en lo personal, a lo mejor al día de hoy es en este 2026, el cómo voy a partirme en varias partes para poder estar en diferentes lugares. Pues ya no quiero decir al mismo tiempo, pero siempre ha sido un reto. Y hoy que me senté con Lore precisamente a ver ahí medio según yo, organizar el año que entra en cuanto, no todos los viajes, pero algunos de los principales viajes que ya están agendados, pues el ir viendo cómo voy a hacer eso para poder estar presente en todos lados en un momento determinado y pues ahora sí que darle continuidad a esto, ¿no? A mí algo que me da mucha curiosidad y va muy de la mano también de lo que estás comentando de las inversiones. Siento que a nosotros tal vez le pensamos mucho cuando vamos al Oxxo y estamos entre las galletas de 20 pesos o la coca de 30, ¿no? Sí. Y siempre me he puesto a pensar en que obviamente desde tu perspectiva, ¿cómo manejas la idea de decir, tengo esta cantidad de dinero que está en los millones Sí. y lo voy a usar para esto? O sea, ¿cómo ¿cómo las para dormir al día después? Sí. No, real. ¿Cómo las Ese es mi secreto, capitán. Yo me pongo en tu lugar y digo, ¿cómo le haría? O sea, porque claramente es una cantidad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser lo que sea. Sí. Te pones a pensar en, ok, este dinero que en este momento es meramente un potencial. Si hoy digo, no lo quiero hacer, puedo comprar cosas que hoy ya son una realidad. Sí. ¿No? Entonces, como que O guardar el dinero. o guardarlo, ¿verdad? O sea, de que genere una inversión, fija, ¿no? Un interés fijo. Pero si sabes que, oye, como Lo voy a arriesgar. lo voy a arriesgar, a mí eso, obviamente te admiro en ese sentido, pero también siento que es una habilidad que justamente por eso no todos podemos ser CEOs o founders, ¿verdad? Sí. No todo el mundo tiene el temple de decir, ok, Sí. tengo 10 No es pesos. sencillo. Lalo, yo tengo una duda y perdón que me meta, porque yo en lo personal yo lo intenté, yo tuve transporte propio, es un tema súper complicado, súper difícil el emprender. ¿Cómo lo toma tu familia? Porque yo tuve mi experiencia. Sí. ¿Cómo lo tomó tu familia? Porque
aunque recién ya tiene 20 años, sigues y sigues y sigues. Estoy seguro que vas a seguir abriendo claro, en otros lados. En el tema, en el núcleo de la casa, no es como... Fíjate que... es, dale, vamos por más. Fíjate que, digo, siendo honestos, en un inicio fue muy difícil, ¿no? Digo, no que ahorita no lo sea, pero en un inicio fue muy difícil. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, pues yo vengo de familia comerciante, ¿verdad? Digo, mi papá tenía carnicería, yo tuve mi carnicería. Entonces, de una forma u otra, pues yo, el emprender ya lo traigo en la sangre. Entonces, eso es algo que se me da de forma natural y no obviamente a estos niveles, no estaba acostumbrado. Pero sí, obviamente, como dicen, ¿verdad? Una vez que formas una familia, pues literalmente, ¿verdad? Es como el choque de las culturas, ¿verdad? O sea, es las costumbres de mi casa y las costumbres de tu casa, ¿no? Entonces, como que al momento de que se unen, pues va a haber cosas que hagan sentido y otras no tanto, ¿no? Entonces, yo me considero una persona muy flexible para muchos temas. El tema laboral, ahí no, ¿verdad? Ahí sí yo fui muy tajante en su momento con mi esposa y le dije, esto es así y va a ser así porque el resultado que yo espero es este, ¿no? Entonces, yo veo, me toca ser, pues ahora sí que consejero o coach de negocios, si ustedes quieren llamarle de esa manera, sin cobrar, ¿verdad? Digo, no, yo creo que es algo que a mí me gusta mucho poderle regresar a la vida lo mucho que me ha dado. Y vaya, aconsejo mucho a muchachos que van empezando en esto y que emprendieron, ¿verdad? Ellos ya emprendieron, ya tomaron la decisión, yo no les ayudé a tomar esa decisión. Y es gente que me ha escrito por LinkedIn y demás, y los invito aquí, ¿verdad? Y platico con ellos y van empezando su logística y ya les voy yo diciendo por dónde, ¿verdad? Y siempre llegamos a un punto en donde me dicen, es que fíjate que esto, y en alguna ocasión uno de ellos me acuerdo que me dijo, es que no me lo tomes a mal, Lalo, pero yo lo que quiero el día de mañana es que mi empresa sea igual o más grande que Racing Cargo y rebasarte y demás. Le dije, no, yo por qué lo voy a tomar a mal, qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto, ¿verdad? Pero siempre ahí, yo siempre les digo, ¿quieres o dices que quieres? ¿Verdad? Digo, porque hay cosas que se dicen muy fácil, pero ya ejecutarlo es muy diferente, ¿verdad? Entonces le digo, en mi caso muy particular, pues prácticamente, pues a mí nadie me ayudó, ¿verdad? Ahora sí que, pues yo empecé con estas dos manos y a salir adelante. Entonces, le digo, ese plan ahorita que me acordé por lo que comentas de la empresa, perdón, de la familia, pues recién nos casamos, pues yo tenía mi casa que yo compré en su momento cuando trabajaba en C.H. Robinson, era una casa Infonavit, y me acuerdo que nos casamos y yo le dije, pues aquí vamos a vivir 10 años, nos vaya como nos vaya. Esa casa yo la tenía desde soltero, ¿verdad? Entonces nos casamos, nos vamos ahí y pues empieza la historia de Racing Cargo. Pasaron los primeros años, nos empezó a ir bien, un poquito mejor y nosotros seguíamos viviendo en Escobedo. Entonces yo traje el mismo carrito durante más de 10 años, inclusive entraba gente en la empresa, ya empecé a contratar los primeros gerentes, los primeros directores, traer el mejor carro que yo. Pero eso no es culpa de ellos, o sea, ese es un plan que yo hice y que yo tracé. Y para que ese plan funcione, tiene que haber una congruencia, ¿no? Entonces, lo demás va a llegar después. Eso no es sencillo, pero es más sencillo cuando de una forma u otra escoges a tu pareja de vida con ideales muy similares. Si bien no iguales, pero muy similares, ¿no? Entonces, yo lo único que le decía a mi esposa era, yo te prometo que no va a ser siempre así. Y no me refiero con temas materiales, ¿no? Digo, porque realmente los dos creo que venimos de familias muy humildes. Pero me refiero yo más que nada a temas de no estar en la casa, ¿verdad? Porque recuerden que en su momento yo era el one man show, ¿verdad? Yo era el de toda la orquesta, entonces yo tenía que salir a vender y no necesariamente aquí en Monterrey, a veces me tenía que ir a San Luis, a Querétaro, a León, a Irapuato y me ausentaba, pues ahora sí que semanas completas, ¿no? Entonces, pues llegó el tiempo, ¿verdad? Donde ya se fue contratando gente y demás y al día de hoy, si yo quisiera, pues a lo mejor hoy no vengo a la oficina y que no me hallo no viniendo, ¿verdad? Es como, yo siempre digo que, imagínate que un día se me ocurrió, hoy no voy a ir a la oficina y me voy a quedar aquí, ¿verdad? Y
Y luego siente uno que está estorbando, ¿verdad? Así como que, porque pues también allá ya hay una rutina y como que estás ahí, como que ya estorbas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir, oye, pues voy a estar aquí, voy a pasar, a lo mejor voy a comer con mi esposa, voy a llevar a mi hija a una clase o cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero pues eso ya es 20 años después, ¿no? O sea, en un inicio es demasiado sacrificio. Y yo creo que, y no que la gente que no haya hecho sacrificios no le va a ir bien necesariamente, es un conjunto de cosas. O sea, realmente hay muchos imponderables que no están en nuestras manos y que realmente, pues, hubo muchas veces momentos muy difíciles dentro de la compañía que pues el futuro de la empresa sí estuvo en riesgo. Gracias a Dios pues salimos adelante y la estamos aquí contando, pero siento yo que este año hubo muchas empresas que lamentablemente pues ya no pudieron continuar y muchos transportistas, hace poco también fui a comer con un colega, con un transportista y me decía, oye, la mitad de los camiones los tengo parados, ¿verdad? Y ellos, digamos, la benevolencia que pues, la gran ventaja es que no los debo. Entonces, como no los debo, los tengo parados, pues simplemente no me están produciendo, ¿verdad? Pero imagínate que los estuvieras pagando y que los tuvieras parados, te come. Ahí en ese momento dices, ya no puedo, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los secretos también de la compañía es, se le puede llamar de alguna manera el haber llevado las finanzas de una manera muy, ahora sí que muy sabias, ¿no? Pues ahora sí que el saber que nosotros a lo mejor fuimos creciendo muy poco a poco, pero con un paso muy firme, ¿no? Sin endeudarnos de más, y no que la deuda sea algo malo para nada, ¿verdad? Pero sí hay que saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Parte del éxito de Racing yo me imagino que es porque estás muy involucrado, porque ahí los dueños, los CEOs que sí dicen, ay no, yo me quedo aquí en la casita y pues nada más que me llegue mi dinero. Y tú sí estás y te interesa, como dices, tu capital humano, Claro. te interesa pues la salud financiera de tu empresa, te interesa cómo van los niveles, cómo van las finanzas, cómo va el volumen, la operación. Entonces eso también tiene mucho que ver. Sí, yo creo que al final del día, digo, como lo comentaba, el poder estar aquí en la oficina, el poder venir y el estar en contacto con todos, créeme que ha sido un proceso no tan sencillo, digo, creo que ahorita ya mucho más digerido, pero el poder aprender a delegar y que la gente haga la parte que le corresponde, pues antes yo quería estar en todo, ¿verdad? Entonces, ahorita aprendí a hacer eso, aprendí a delegar, aprendí a que a cada uno nos corresponde una función y la función que me corresponde a mí, pues evidentemente es el compromiso que tengo con todos ustedes, ¿verdad? Que es de una forma u otra ser el facilitador para que ustedes crezcan dentro de la compañía y la empresa va a crecer como consecuencia, ¿no? Sí. Yo veo mucha oportunidad de crecimiento y es parte de las razones por las que dije, sí me animo a cambiarme de ya pues la zona de confort donde estaba, a pues ahora sí que abrir mi mente y dije, quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, tanto horizontal como verticalmente, me voy a dar la oportunidad de meterme al tan mencionado Racing Cargo. No, qué bueno, qué Una bueno. pregunta, ¿dónde ves o cómo te ves en 5 o 10 años a la empresa y a ti, verdad? Sí. Fíjate que hace poquito me preguntaban que hacia dónde me gustaría llevar la compañía o como cuándo decir check, así como que pues yo veo a pues prácticamente Racing Cargo teniendo presencia en todos los continentes, ¿verdad? No sé si me va a alcanzar a mí la vida para poder ver eso. Ojalá y sí, ¿verdad? Digo, porque lo digo con mucha humildad. Digo, no es como que sea algo tan sencillo de ejecutar, ¿verdad? Lleva su tiempo, lleva sus años, porque no nada más es decir por decir, ¿verdad? Para estar en todos los continentes. Bueno, entonces mañana abrimos en Australia, ¿no? No, pues hay muchas cosas que hay detrás y vamos a abrir en África y en continentes en donde actualmente a lo mejor no tenemos nosotros presencia como tal de nosotros mismos, ¿no? Trabajamos a través de agentes de carga, pero es algo que a mí sí me gustaría hacer de una forma u otra, ¿verdad? Como reto personal, como para decir que la gente diga, oye, pues Lalo pasó por este mundo, ¿no? Ojalá y me alcance la vida para poder ver eso, ¿verdad? Digo, es como que una ilusión que yo tengo y es algo lo cual me he estado preparando y he estado preparando la compañía precisamente para eso, ¿verdad? Vamos a lograr. Primero Dios así va a ser. Estoy seguro.
Sí, yo también creo que sí lo La sucursal en Kenia, Sí, en Kenia, ¿verdad? en Nairobi, mira, Nairobi, sí. para tener ahí mascotas de... Tener Roche, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Tener Roche. Ahora sí, ¿no? Desde allá nos vamos a traer el Roche. De que, sí, vamos aquí, te voy a presentar a nuestra mascota de verdad. Imagínate llegar así con Roche, órale. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en un episodio más de This is the Way. Hasta luego.